sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, firmes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. A todas las chicas y chicos de Jóvenes en Revolución les mando un corazón pintado de rojo, pero de rojo por todas las aristas, por todos los puntos cardinales de ese corazón va rojo, porque nos hace falta ser solidarios, nos hace falta tener ese pedazo de Che que tenemos que llevar, ese pedazo de Fidel, ese pedazo de Raúl, tenemos que seguirlo defendiendo. Un abrazo para todos. La colmenita está linda. Llevaremos nuestra miel a 5 provincias del país durante el mes de julio. Del 14 al 22, Villa Clara. Del 15 al 31, Ciego de Ávila. Del 16 al 22, Matanzas. Del 19 al 24, Camagüey. Y del 22 al 27, celebrando el Día Nacional. ¡En Santi Espíritu! ¡Los esperamos! Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. En estos días estábamos recorriendo las redes y mirando cómo se mueven las distintas plataformas y medios. Pues sí, buscando contenido para desmontar de las miles de patrañas y mentiras que circulan en las redes contra Cuba. Pero realmente lo que vimos fue lo mismo con lo mismo. Que si un manicidio contra Trump, que parece más una película de Hollywood que un hecho real. Que si el senador Bob Menéndez culpable de soborno y corrupción. Nada nuevo, eso era sabido. Marco Rubio, que se cuide, que recibe regalitos de la Asociación Nacional del Rifle, pero bueno, esas son fichitas que mueven a su conveniencia. Ya llegará su hora. Que, por cierto, hablando de Marco Rubio, dicen que andaba muy triste y acongojado porque a pesar de su apoyo a Trump hasta la ridiculez, no fue el elegido para hacer gobierno con él. A propósito de Trump, el expresidente está pensando en su compañero de fórmula y según 6 fuentes de NBC News, podría ser el senador por Florida, Marco Rubio. Uy, sí, claro. Este sería un enorme honor. Es un honor que lo consideren, ¿no? Y a la misma vez una gran oportunidad de seguir sirviendo, obviamente. Pero tener la posibilidad de ser parte del ramo ejecutivo es algo que uno tiene que considerar muy seriamente. Noticia de última hora. El expresidente Donald Trump escogió al senador J.D. Vance de Ohio como su compañero de fórmula para ocupar la vicepresidencia. Eso tuvo que doler. Finalmente, esta es la elección que hace el expresidente Donald Trump. Esos bastardos me mintieron. Pobre cosita fea. ¡Se murió! Pero entramos en la plataforma X y, entre muchas cosas, vimos un hilo de un tuit muy interesante. Es la visión de un joven periodista colombiano sobre Cuba, sobre el bloqueo, sobre la furia criminal del imperio, sobre el cubano y su pueblo, la resistencia de este, entre otras cosas. Todo ello lo vimos en la cuenta de Edison Hilos, con quien ya habíamos interactuado en otras ocasiones. Se va a poner interesante. Pero vamos al tuit en cuestión. Escuchemos cómo comienza Edison el hilo. Toma la televisión. De todos los destinos posibles, elegí pisar tierra cubana. En Occidente se habla mucha basura sobre Cuba y los cubanos. Consideran estúpido viajar a La Habana, pero lo hable ir a Estados Unidos. ¿Saben algo?
Nos convencieron de admirar al opresor y odiar al oprimido, exactamente. Viajar a Cuba es como retroceder en el tiempo. El aeropuerto, con su sencillez y aire antiguo, me hace sentir como si estuviera regresando décadas atrás. Al salir, los autos antiguos circulan por las calles, son testigos de un pasado congelado en el tiempo. El primer lugar que me impacta es la Plaza de la Revolución, diría Ciro Bianchi Ross. La plaza que ha sido centro de la vida política de la nación desde 1959. En ella, el cubano ha vibrado de emoción y júbilo con las palabras de Fidel. Lloro la noche de la extraordinaria velada por la muerte del Che. Ha expresado su indignación, como lo hizo en la despedida del duelo de las víctimas del avión cubano saboteado en Barbados en 1976. Y en todo momento ha reafirmado su apoyo a esta revolución y a su líder victorioso. Llama la atención también por las vallas, no con publicidad, sino con consignas revolucionarias. Así lo expresa. Estoy en La Habana, los letreros omnipresentes proclaman consignas como patria o muerte. Hasta la victoria siempre. Entendemos la historia. Esta es la revolución. ¡Viva Cuba! Continúa Edison. Me asalta una extraña sensación de inseguridad al observar muchas calles salpicadas de basura y escombros y fachadas deterioradas que sugieren una realidad dura. Esto lo hace conocer más la ciudad y a nuestra gente, familia. Pronto descubro la realidad cubana al recorrer los barrios y ver los niños jugando descalzos. Es sorprendentemente seguro. La amabilidad y hospitalidad de los cubanos resplandecen y me hacen sentir tranquilo como en mi casa. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Y continúa enseñando lo que es la capital de Cuba, su belleza y su realidad. Pero sigamos con el tuit de este hilo. Sí, La Habana es una ciudad de paz. En esta Latinoamérica atribulada me sorprende esta realidad. En Cuba la violencia es casi inexistente. No hay armas, ni son normales los robos. Mis prejuicios occidentales se desmoronaron al comprender este paisaje. Más claro ni el agua. Pues sí, familia, es una ciudad tranquila. No hay tiroteos ni robos de niños. Puede haber pequeñas riñas, pero sin armas de fuego. Y como en todas las ciudades del mundo, puede que exista algún robo de móviles y esas cosas. Por lo general, nada serio. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero continuemos escuchando lo que dice Edison. Dice aquí Edison. En Occidente solemos asociar la humildad con el peligro. La necesidad impulsa a robar o hacer daño por lo poco que otros tienen. Sin embargo, pasear por las calles humildes de Cuba resulta seguro y mis prejuicios se esconden avergonzados. Pero vamos entrando en materia, familia. Veamos cómo sigue este periodista. La mayoría de las personas en La Habana son cultas y bien informadas, en marcado contraste con la realidad de mi país, Colombia. Aunque algunos habaneros critican a sus gobernantes, rara vez mencionan las sanciones, como si los extranjeros no estuviéramos interesados en ese tema. Ya conversando con los locales me explican que los problemas de basura y escombros son consecuencia del bloqueo. La empresa de comunales y de saneamiento enfrenta escasez de combustible y piezas de repuesto para sus camiones recolectores viejos. Desbloquéame, desbloquéanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Ensucias la historia con tanta indecencia. Pero en este lo explica, y muy bien, por cierto. Antes de llegar sabía que La Habana enfrentaba un grave problema de higiene. Con 2 millones de habitantes y una población flotante, la ciudad genera muchos desechos dadas las malas condiciones de las viviendas. La falta de coordinación entre instituciones agrava la situación. Y ahora llega al Capitolio. Veamos. Tengo de frente el Capitolio. Pienso como si estuviera susurrando una plegaria. Lucha como los cubanos, resiste como los cubanos. De repente me aborda un hombre de estatura media con gorra blanca, moreno, camisa gris, una maletica azul a sus espaldas y zapatos de color fosforescente. Me dice que si soy mexicano, le digo que no. Que adivine, me dice que si colombiano, le digo que sí. Su nombre es Roberto, me dice que le recuerdo a su sobrino, que él vive cerca y comenzamos a charlar. Estoy fascinado, han pasado unos 20 minutos y el conocimiento de la historia cubana que expone Roberto es muy alentador. Me dice que tiene una hija con leucemia, pero que puede llevar una vida medianamente digna gracias al sistema de salud cubano. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Es imposible en otro país de la Iberoamérica. Es muy caro. La verdad, las cosas como son. No se imagina cómo le hubiera tocado si viviera, por ejemplo, en Estados Unidos. Uy, tener un hijo con leucemia en Estados Unidos, buena suerte.
Que estén pasando dificultades no lo niega, pero nunca les ha faltado bocado. Free, universal healthcare. They become known around the world as having not only one of the best healthcare systems, but as being one of the most generous countries in providing doctors and medical equipment to third world countries. In the U.S., healthcare costs run nearly $7,000 per person. But in Cuba, they spend only $251. And yet, the Cubans are able to have a lower infant mortality rate than the United States, a longer average lifespan than the United States. They believe in preventive medicine, and it seems like there's a doctor on every block. Their only sin when it comes to healthcare seems to be that they don't do it for a profit. Anybody need medication right now for the pharmacy? Why don't you leave your cares and troubles behind? Why but nevertheless are glad to see you. Hello. In CU. Are you the pharmacist? You have this? Is this one similar to yours, or? Yeah. It's $120 in the U.S. This is $120 in the U.S.? Yes. ¿Cuánto cuesta ese? $3.20. $3.20. So how much is that in American dollars? It's like 5 cents. 5 cents? Yeah, more or less. Hay una doctora, te voy a dar el nombre, y dile que le haga And the doctor will give 2 me a recetas, aunque sea, ¿entiendes? Porque Sí. Voy al médico. Sí, ve ahí. Ve ahí. Thank you very much. ¡Viva Cuba! Qué gran tipo es Roberto, mis pensamientos vuelven al rezo, lucha como los cubanos, resiste como los cubanos. Roberto me dio un número de teléfono para contactarlo, pero lo he perdido. Esa pérdida dolió. Habíamos quedado para vernos, ver sus libros y grabar una entrevista. Ahora veamos cómo explica al mundo la conexión a internet de Cuba. Sí, esa conexión que tanto exigen desde Mierdami. Tengo entendido que la operación Starfall podría desplegar globos estratosféricos y hasta tecnología satelital capaz de entregar rápidamente la internet inalámbrico en cualquier parte del planeta. Así que, como usted dijo, viene desde arriba. Claro, porque son globos estratosféricos que están en la estratosfera. ¡Qué bruto es, cara! Cuba tiene a todo su alrededor cables de altísima calidad provenientes de los Estados Unidos. Ninguno brinda asistencia a Cuba, porque sería violar las propias leyes norteamericanas. Me he conseguido una SIM card de Etexa. Ya tengo datos móviles, el internet apenas da para una mensajería y subir algo de multimedia. Está lejos de la velocidad que quisiera. Recuerdo al gobierno de Estados Unidos evitando conectar a Cuba al cable submarino Arcos 1. El Departamento de Justicia le pidió a la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, que no conectaran a Cuba al cable de fibra óptica que rodea a la isla y que le pudiera dar un mayor acceso a internet. Miserables. Para la mayor de las Antillas tampoco es posible adquirir artículos que contengan más del 10% de componentes estadounidenses y eso priva a los cubanos de operar equipos de altas prestaciones. Edison continúa en los siguientes tweets explicando qué es el bloqueo y su implicación para nuestro pueblo. Pero permítanos poner este video de forma muy animada y abreviada. ¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? El bloqueo de Estados Unidos es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. La ambición de Estados Unidos por anexarse a Cuba se remonta al siglo XIX y fue defendida como política de Estado por los presidentes Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams. En ese entonces se consideraba a Cuba como la fruta madura que por su cercanía geográfica debía caer finalmente en manos de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 fue un golpe muy duro a la ambición de Estados Unidos. Llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, que adoptó medidas para recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, se aprobó la rebaja del precio de los medicamentos, se promulgó la primera ley de reforma agraria que entregó la tierra a más de 100.000 familias campesinas y se declaró el uso público de las playas que estaban vedadas a la ciudadanía. Estas medidas afectaron los intereses de los grandes monopolios estadounidenses, dueños de las mejores tierras y de las principales industrias que habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna. La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y rompen relaciones con Cuba por orden del entonces presidente John Kennedy. El bloqueo económico y financiero comenzó oficialmente a partir de las 12:01 de la madrugada del 7 de febrero de 1962. Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad.
Actualmente el bloqueo a Cuba ha significado pérdidas económicas por más de 138.000 millones de dólares. Viola los derechos humanos al impedir el acceso a tecnologías, alimentos y medicinas que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por ejemplo, 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina que necesitan al año los cubanos que padecen diabetes. Para colmo, las restricciones se intensifican. Una de las medidas más recientes prohíbe a las empresas de cualquier parte del mundo la venta de productos a Cuba que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos no respeta la opinión internacional. La abrumadora mayoría de los países del mundo votan en las Naciones Unidas desde hace años a favor de levantar el bloqueo contra Cuba. Está pidiendo el pueblo. Abajo el bloqueo. Allá lo está pidiendo el mundo entero. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque. Pero después de toda esta explicación del bloqueo a Cuba, Edison alega en su tweet lo siguiente. La falta de acceso a mercados de tecnología limita el crecimiento económico y la modernización de la infraestructura de la isla, afectando negativamente su desarrollo a largo plazo. Eso es verdad. Por eso me siento obligado a contarles que las sanciones a Cuba son reales y causan gran parte de las penurias del pueblo cubano. Hombre, aquí tiene razón, ¿eh? Yo también he visto cosas muy extrañas. Pero veamos cronológicamente, porque han sido 62 años de continuas hostilidades de Estados Unidos contra nuestro país. Desde el triunfo de la revolución en 1959, Estados Unidos ha impuesto medidas sancionatorias que son verdaderamente criminales. Eso. Petulancia, no te da vergüenza. En 1917 se aprobó la Ley Comercio con el Enemigo, que permitió al presidente imponer sanciones económicas. Esta ley sigue vigente para Cuba y fue renovada por el presidente Biden en 2023. En 1962, el presidente John F. Kennedy firmó la proclama presidencial que formalizó el embargo total a Cuba. Un año después, en 1963, el Departamento del Tesoro implementó las regulaciones para el control de activos cubanos, congelando todos los activos cubanos en Estados Unidos y prohibiendo las transacciones financieras y comerciales sin licencia especial. En 1979, la Ley para la Administración de las Exportaciones otorgó a Estados Unidos la autoridad para controlar exportaciones y restringir el comercio con países como Cuba, resultando en severas restricciones económicas y tecnológicas para la isla. En 1992, la Ley para la Democracia Cubana prohibió a las subsidiarias de empresas estadounidenses en otros países comerciar con Cuba y restringió los viajes de los ciudadanos estadounidenses a la isla. Además, limitó la cooperación internacional con Cuba. En 1996, la ley Helms-Burton codificó el bloqueo, sancionando a directivos de empresas extranjeras que negociaran con propiedades estadounidenses en Cuba y limitó las prerrogativas presidenciales para suspenderlo. Es horrible. Me da asco solo verlo. En junio de 2017, Donald Trump confirmó 243 sanciones adicionales a Cuba, incluyendo la ley Helms-Burton. Durante la pandemia de 2020, su administración dificultó la adquisición de equipos médicos esenciales para Cuba. Con la llegada de Joe Biden, las más de 240 medidas coercitivas adicionales aplicadas por Trump permanecen intactas. Cuba sigue en las listas del Departamento de Estado como país patrocinador del terrorismo, reforzando el impacto del bloqueo. Entonces, este periodista, después de todo el estudio que hizo sobre el bloqueo, considera, al igual que los 168 países de la ONU, que tiene que eliminarse el bloqueo, que es un genocidio. Por su declarado propósito, el andamiaje político, legal y administrativo en el que se sustenta el bloqueo califica como un acto de genocidio, según la Convención de Prevención del Delito de Genocidio en 1948. El bloqueo es el sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, complejo y prolongado que se haya impuesto contra país alguno en la historia, según el gobierno de Estados Unidos. No es justo que un pueblo tan hermoso y ejemplar como el cubano sufra este estrangulamiento económico a manos de Estados Unidos. Los daños acumulados durante 6 décadas de aplicación de esta política ascendían ya en el 2021 $150.410 millones. Mucho dinero. Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de $1.326.432 millones. El sector de la salud ha sido uno de los más afectados por estas restricciones que impiden la adquisición de tecnología médica de procedencia estadounidense o con más de un 10% de componentes de ese país. A los 4 años de edad, Natalie Rodríguez Méndez fue intervenida quirúrgicamente por un tumor maligno que afectó el fémur de su pierna izquierda, la cual debió ser amputada.
La operación se realizó en medio de la pandemia, durante la cual se recrudeció el bloqueo con más de 200 nuevas medidas. Soledad también lleva una prótesis sin articulación. Las prótesis que se hacen aquí en Cuba no es la tecnología más avanzada. Son prótesis que son bastante incómodas. La primera que ella se puso fue un proceso difícil que incluso ella decidió no ponérsela más también porque es un material muy duro. La historia de la niña camagüeyana es narrada en el documental La Gota de Agua, exhibido en premier en el Cine Chaplin, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, otras personalidades y la familia protagonista de esta historia. Pidiendo el pueblo, abajo el bloqueo, allá lo está pidiendo el mundo entero, abajo el bloqueo, ay, 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 abajo el bloqueo, ay, 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 abajo el bloqueo, oye, si no te gusta lo que toque. Los medicamentos, equipos y otros insumos necesarios para la atención médica deben obtenerse en mercados lejanos, a menudo a través de intermediarios, lo que incrementa significativamente los precios y complica el mantenimiento de los equipos médicos y las investigaciones. En los primeros meses de 2021, por ejemplo, la empresa importadora y exportadora de productos médicos contactó a 65 compañías estadounidenses con el objetivo de importar medicamentos y equipos. De ellas, 56 no respondieron y 3 respondieron negativamente. En mi casa el bloqueo llegó bastante temprano porque de pequeña yo tuve una enfermedad y los sueros para la cura de eso solamente venían de Estados Unidos y todos los días había que esperar que llegaran los correos con los sueros. Y bueno, mi mamá y mi papá sufrieron eso de llegará hoy, no llegará hoy, se habrá podido comprar, no se habrá podido comprar. Era una realidad que ellos vivieron casi que diaria por más de 3 años. Entonces decir que el bloqueo no existe sería una gran mentira y sería un gran obstáculo que estamos olvidando para el desarrollo de Cuba. Una Cuba sin bloqueo sería, o como me la imagino yo, muchísimas más posibilidades para todos, muchísimas más oportunidades para nuestro país, para desarrollarse y también para vivir. O sea, Cuba tiene derecho al desarrollo y yo creo que una Cuba sin bloqueo sería eso, más desarrollo, más oportunidades para todos. La persecución financiera y las sanciones han obstaculizado la entrada de insumos médicos al país. En marzo de 2021, un contenedor de jeringuillas desechables no pudo ser enviado a Cuba porque el banco británico HSBC no pudo realizar la operación de pago. Para cumplir la vacunación con nuestras propias vacunas, grupos de solidaridad nuevamente brindaron su apoyo a través de la campaña Jeringuillas para Cuba. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP agradecieron el gesto solidario del pueblo estadounidense. Se anunció que el resto del donativo de jeringuillas, que supera la cifra de 6 millones de unidades, llegará a Cuba en los próximos días, procedentes de varias ciudades de la nación norteamericana. Se han unido liderados por lo que ya mencionaba Marimón, la organización Global Health Partner, pero también la que ha recibido todo el apoyo del movimiento de solidaridad de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en los Estados Unidos, de la organización COPIN, de la coalición ANSER, de People's Forum en Nueva York y otros grupos que también han apoyado esta campaña. Pero ahora veamos el bloqueo en pérdidas que ha ocasionado al gobierno cubano en sectores sensibles para el pueblo. ¡Enciende esa televisión rápido! El bloqueo ha incrementado los costos de recreativos, kits de PCR y materiales necesarios para las vacunas cubanas. El SIGP reportó afectaciones por $580,461.61. Pero para apoyar los tweets en cuanto a salud y bloqueo en tiempos de pandemia, ¿qué mejor que las palabras de nuestro presidente Díaz-Canel durante la entrevista con Ramoneta? La administración Biden ha tenido expresiones y acciones muy perversas contra Cuba. Te comenté la de los ventiladores pulmonares en la COVID. A nosotros se nos afecta la planta de producción de oxígeno medicinal. Sí. Y cuando salimos a comprar oxígeno medicinal a países del área donde podíamos en menor tiempo tener el necesario producto en el país, el gobierno de Estados Unidos presionó a compañías que nos podían suministrar el oxígeno medicinal para que no llegara ese oxígeno a Cuba. Eso es una acción totalmente criminal. Imagínate, en medio de una pandemia con sala de cuidado intensivo, con personas que tienen una afectación respiratoria, que se le negara
el servicio a esas personas, los estaban condenando a la muerte y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo, donde tuvimos la ayuda de otros países para superar esa situación. Pero eso es algo que no se olvida, Ramonet. Fue una acción tan perversa, la manera en que manipularon la situación de la COVID en Cuba, cuando ellos tenían una situación más compleja que nosotros. Nosotros manejamos mejor la respuesta a la COVID que el propio gobierno de Estados Unidos, que sí tiene dinero y tiene riqueza, y ellos convocaron el SOS Cuba, toda la manipulación mediática, todos los sucesos del 11 de julio. Hoy tienen tanto cinismo que hoy son capaces de afirmar que ellos no han ido a otro momento de la relación con Cuba por lo que sucedió el 11 de julio. Eso es un cinismo tremendo y es una mentira tremenda con la cual quieren justificar al mundo su posición. Sí, sobre todo lo que dice usted del oxígeno. Ellos pretenden que el bloqueo no se aplica ni a los alimentos ni a las medicinas. Y evidentemente eso demuestra que tampoco el bloqueo es a todo. Esa es la pura verdad. El impacto del bloqueo se extiende más allá de la salud, afectando sectores vitales como la alimentación y la agricultura, la educación, el deporte y la cultura. La educación también se ha visto afectada por la dificultad de obtener materiales y equipos necesarios, resultando en daños estimados en $30.032.500 durante el mismo periodo. El bloqueo es inmisericordia con la educación cubana, uno de los incuestionables logros de la revolución. Se manifiesta limitando los intercambios académicos no solo con instituciones norteamericanas, sino también del resto del mundo, además de dificultar las importaciones de tecnologías, equipos, materiales e insumos. Ejemplo, el Programa Nacional de Implante Coclear. Nada más que con el tema del implante coclear, nosotros hemos tenido una afectación de 129.500 USD. Y espérate, que aún no has visto nada. La industria de las telecomunicaciones y la informática han enfrentado restricciones severas con daños estimados en $41.270.050 entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Pero ahora escuchemos, familia, esta reflexión muy interesante que hace Edison. El bloqueo causa un gravísimo daño humano buscando mermar la conciencia del cubano y provocar descontento. Este daño, aunque incuantificable, es real y significativo. Tienes toda la maldita razón. Pero hemos llegado a las conclusiones y es exactamente así como Edison escribe. El bloqueo intenta desmantelar un proyecto social que beneficia a los más desfavorecidos utilizando carencias materiales para fomentar un estallido social. Los cubanos, tanto dentro como fuera del país, sufren devastadoras consecuencias, con generaciones viviendo bajo esta política intencionalmente dirigida a vulnerar sectores económicos y sociales sensibles. Ah, lo pillo. Y como siempre, regresamos a los mismos objetivos de Estados Unidos de hace 62 años, el memorándum de Letter Mallory, con un desgaste de todos estos años y medidas cada vez más asfixiando a la economía de Cuba. Así lo demuestra el infame memorándum del entonces vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lester Mallory, quien el 6 de abril de 1960 apuntaba: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno, cosa que no ha ocurrido. ¿Sabe por qué? Porque es Cuba. Desde entonces, la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba ha consistido en generar precariedad material y con ello alentar el caos, la impotencia, la inconformidad, el desaliento del cubano con sus condiciones de vida y truncar su legítima aspiración a la prosperidad y el desarrollo. El gobierno de los Estados Unidos no puede presentarse como benefactor del pueblo cubano cuando lo condena al sufrimiento, a la desesperación y a la inestabilidad en los suministros de productos imprescindibles y de primera necesidad. Hasta que Cuba no reciba la libertad y democracia que exportan los estadounidenses al mundo, entonces Estados Unidos seguirá torturando y sometiendo al pueblo cubano. ¡Qué país! Pero ante tantas medidas económicas contra nuestro país, nuestro pueblo se mantiene firme, convencidos que nuestra revolución es de las revoluciones más justas del mundo. Revolución es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. En medio de estas adversidades, el pueblo cubano demuestra una resistencia admirable, una lucha silenciosa contra la injusticia impuesta por el mundo occidental. Sus vidas marcadas por las escasez y la dificultad surgen con dignidad y humanidad. Inspiran respeto, admiración. En cada sonrisa y cada gesto amable se revela la esencia de un pueblo que, a pesar de todo, mantiene su espíritu resistente y su amor por la vida. Claro, es imposible no sentir una profunda impotencia al ver cómo un pueblo hermoso, digno y valiente, uno de los realmente más admirables del mundo, sufre injustamente bajo el yugo del imperio estadounidense. Esta cruel realidad, que debería avergonzar a la humanidad, es un testimonio de la injusticia y la opresión que aún persisten en nuestro tiempo. Nunca saldrá de mi cabeza este hermoso rezo: lucha como los cubanos, resiste como los cubanos. Es lo que siempre sostengo con relación infame bloqueo a Cuba, que no es afectar al gobierno de Cuba, es afectar al pueblo de Cuba. Además de que es un abuso de actitud arrogante, medieval, bloquear a un país. Su estrategia es retrógrada. Quieren, ¿sí?, que sufra el pueblo, ¿sí?, para que el pueblo se rebele en contra de su gobierno. Lo ven como un asunto político ideológico. ¿Y dónde está lo humanitario? Entonces, ¿quién se atreve a bloquear para que no puedan comer o no puedan tener sus satisfactores básicos los cubanos? Eso es una gran injusticia. Es una infamia. Lo está pidiendo el pueblo. Abajo el bloqueo. Allá lo está pidiendo el mundo entero. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque, dejo. Hasta la vista, compay. Otaole la yegua, cañón. Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya.
que te voy a demandar. Voy para arriba de ti con mis abogados. Y te voy a demostrar quién es ese bueno. Pues mira, Otaola, déjame decirte una cosa. Construye con dignidad. Alegadamente. Otaola. Otaola. Dale, Otaola. Que me llevaron todo lo que tengo. Que hemos alcanzado estudiando, leyendo a Dostoyevsky. Tú sabes, estudiando a Stanislavski. Por favor, déjame tranquilo. Yo incluso lo seguía. ¿Entiendes? ¿Verdad? Me parecía que era un tipo durísimo. Vamos a montar caballo. Yo no soy yo mismo. Te amo. Abajo, Otaola. Abajo, Otaola. Pero por favor, déjate de joder. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué estás hablando? Un día me llamó perro. Un respeto hacia las mujeres embarazadas. ¿Entiendes? Un respeto hacia las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el significado de la palabra embarazada que tú no conoces? Vamos a cantar a coro al señor Otaola. Esa lengua tuya. Para allá, Otaola. Para allá, Otaola. Oye, muchacho, para está bueno ya. Está bueno ya. Oh, hello, papagena. Tú le veras con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? ¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué te empeñas en verme sufrir? ¿Por qué tanta insistencia en atrasar mi porvenir? El mundo entero sabe que no más sabe mentir. ¿Qué quieres de esta isla? ¿Qué más quieres de mí? Cuba, una isla que siempre sigue adelante. Continuación fiel de nuestro comandante. Y si se llenan de valor, pasará como en Quirón, igual que antes. ¿Y por qué? ¿Por qué tratan de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante? Aunque en el mapa se vea tan pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué tratan de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante? Aunque en el mapa se vea tan pequeño. Cuba, Cacique Trueno, mi temor. jóvenes en revolución. Luis, Linnea, la nena. Yao, dice. Estamos cansados de lo mismo con lo mismo. De su guerra fría, incitación al terrorismo. El imperialismo sigue con su pesimismo. Y nosotros fortaleciendo el socialismo. Ustedes no hacen nada de buena fe. ¿Qué cosa es la tranquilidad de nuestras calles? La que usted no ve. Les encanta difamar lo que no es. Ya sé por qué, si todos lo hacen con un interés. En nuestros barrios se respira cubanía, un aire musical y mucha alegría. Y yo quisiera saber, dime si existe un porqué, si te molesta vernos bien. ¿Y por qué? ¿Por qué tratan de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante? Aunque en el mapa se vea tan pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué tratan de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante? Aunque en el mapa se vea tan pequeño. Cuba en batalla, no se quedan solas. Los países hermanos que nunca la abandonan. Pues de la cultura, espíritu que cura. Y contra el COVID pasa fuerte la vacuna. Cuba es socialista, internacionalista. Acaben de sacarnos de solita. Y es que tú no ves que somos pacifistas. En lo malo se habla, pero no en la conquista. Dime que tú quieres que vivamos como esclavos. Eso nunca pasará. Ya que estás equivocado. Los cubanos somos libres y solidarios. Y esta revolución de pie seguirá avanzando. Cabalgando con el machete en la mano. Trabajando, levantándose temprano. Cuba
Cuba se defiende sola. Aquí no se rinde nadie y si no te gusta llora. Llora. Dime por qué. Responde mi pregunta. Dime por qué. Yo no tengo la culpa. Dime por qué. ¿Qué es lo que te asusta? Dime, ¿te asusta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Por qué? Si no te voy a dar chance. ¿Por qué? Nos vamos a todas. Te molesta mi avance, mi avance, mi avance. ¿Por qué? Agarrar lo que tú quieras. ¿Por qué? Pero tú te quedas fuera. ¿Por qué? Represento mi bandera, mi bandera, mi bandera. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Quiero que descansar de vez en cuando igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya, vídeo!